Pocas estrellas son tan interesantes como los chicos de Stray Kids. No tengo que explicar quiénes son, todos aquí los conocen. Recientemente se volvieron tendencia gracias a que durante los American Music Awards hicieron un homenaje a la canción de NSYNC que se volvió viral por la película de Deadpool 3. Sin embargo, en las últimas horas, unas fans que se encontraban viendo presentaciones de Stray Kids en ceremonias de premiación descubrieron algo inquietante. Hace algunos meses Stray Kids se presentó en los Asia Artists Awards. Allí los chicos presentaron Maniac. Los fans acaban de encontrar simbología oculta dentro de dicha presentación. Un gigante triángulo con 3 ojos en el centro se asemeja al famoso triángulo del nuevo orden mundial. La presentación avanza y una mano gigante aparece en el fondo. En eso uno de los chicos es cargado por los demás miembros, y es aquí donde está lo interesante. Porque esta imagen se parece mucho a este famoso símbolo Illuminati. Los fans se sorprendieron por la cantidad de coincidencias que hay. El mismo triángulo, los mismos ojos, la misma mano, incluso la misma marioneta que está representado por el miembro que fue cargado. ¿Por qué Stray Kids usaría un símbolo como este para llevar a cabo su presentación? ¿Qué mensaje nos quiere decir? Luego de que esto se volviera viral, miles de fans de otros fandoms hicieron el mismo ejercicio. Lo que encontraron es más que insólito. Por un lado, los Blinks quedaron alarmados luego de encontrar algo extraño en una presentación en vivo durante el programa en Kigayo. Mira el video y dime qué de raro está ocurriendo ahora mismo en pantalla. ¿Lo notaste? ¿Por qué este símbolo Illuminati aparece detrás de las chicas? ¿Por qué aparece justo en la parte de Lisa? Esta vez el símbolo aparece de una manera descarada, ya que se nota claramente que es el símbolo del nuevo orden mundial. Y si deseas ver el video original para que tú mismo lo analices a fondo, puedes verlo ahora mismo aquí en YouTube. El símbolo aparece justo en el segundo 56. Luego de esto, más Blinks siguieron encontrando cosas extrañas, como esta presentación en los VMAs. Aquí las chicas cantaban Pink Venom, pero nuevamente un triángulo y un ojo aparecen de fondo en el escenario. Es sabido por muchos que algunas celebridades que son acusadas de pertenecer a este culto usan este famoso símbolo con las manos como formando un triángulo. Beyoncé o Rihanna son solo algunos ejemplos. Esto es tan interesante que hasta el famoso actor Jim Carrey causó polémica por hacer esto. Incluso Dross habló de este caso. Déjame ponerte esta presentación del año 2014 en el programa de Jimmy Kimmel, en el que Jim Carrey parecía estar usando un lenguaje secreto de señas que aludía sin dudas al nuevo orden mundial. Te cuento esto porque en este punto, los Blinks encontraron algo aún más alarmante. Y es que en un famoso programa de variedades del canal JTBC, las chicas parecen estar usando el mismo lenguaje secreto de señas. Jisoo, Jennie, Rosé, incluso Lisa parecen estar haciendo el famoso símbolo. Mira esta foto de Lisa, mira el símbolo que hace con sus manos y su ojo. Que las chicas crean o no en esto es una cosa. Al día de hoy no se sabe por qué lo hicieron, si es por chiste o porque querían comunicar algo. Pero el lenguaje a señas aludía de manera confirmada a la pirámide del ojo que todo lo ve, que se asocia al nuevo orden mundial. Mientras Blinks y Stay se encontraban aterrados con lo antes expuesto, por otro lado ARMY también hacía sus investigaciones. Ellos encontraron cosas como esta, donde se ve un tatuaje de Jungkook. El tatuaje es sin duda el mismo triángulo con el ojo en el centro. En una presentación en M Countdown de la Mnet, los chicos estaban de regreso, pero en la parte donde canta Jin, se puede ver un símbolo extraño en su chaqueta. Si volteamos la imagen, nuevamente vemos el mismo triángulo con el ojo en el centro.
En este otro videoclip de BTS, uno de los chicos está frente a una silueta negra. Las ARMYs acaban de encontrar de dónde es esa silueta, y es que se trata de Abraxas, un dios nórdico. Ya por su sola apariencia con pies de serpiente, puedes deducir qué hay detrás de este personaje. Otras ARMYs encontraron esta presentación de hace varios años, donde nuevamente Jungkook presenta este símbolo en su ropa. Es el mismo símbolo que llevaba Jin en su chaqueta, símbolo que cuando lo volteamos tenemos el mismo triángulo con el ojo en el centro. ¿Por qué BTS también está usando estos símbolos? Me encantará leer en los comentarios qué opinas sobre esto. Los fans de Twice también se pusieron a revisar videos y aunque algunas cosas sí parecen memes, hay otras que son inquietantes, como esta foto de Yeonjong. Si nos acercamos vemos que hay un 666 en su camiseta. Los fans también encontraron el origen de esa estrella que lleva, y es que se trata de este dibujo. ¿Por qué esta chica usaría una camiseta así? Por otro lado, los fans del grupo IVE también encontraron cosas extrañas, como esta pose que hace una de las integrantes en la canción Eleven. ¿Por qué esta chica hace el símbolo del triángulo con el ojo en el centro? Lo cierto es que es muy extraño que esto se repite en cada una de sus presentaciones. Baby Monster es un grupo que no tiene mucho de haber debutado, sin embargo, es muy extraño este gran ojo que podemos ver en el MV de She's. Les Seraphim también parecen estar obsesionadas con los ojos, y es que en el videoclip de Easy se ven distintos ojos extraños. PSY disfrutó de la fama mundial en su momento, pero ¿por qué en uno de sus conciertos nuevamente vemos el triángulo con su logo en el centro? ¿Por qué sus fans están sosteniendo esta extraña caja con un ojo en el frente? ¿Por qué hace este símbolo con sus manos cuando ganó en una ceremonia de premios? Todo esto es muy extraño. ¿Por qué los idols usan tanto el triángulo con un círculo u ojo en el centro? ¿Por qué esa obsesión con los ojos y la pirámide? ¿Qué piensas tú que está pasando con las estrellas K-pop? ¿Son todas estas coincidencias o hay algo más detrás? Tal vez te hayas dado cuenta de algo que nadie más notó. Escríbelo en los comentarios. Deja tu pulgar arriba si te ha gustado y comparte el video para que la familia siga creciendo. Soy Rongel Nakem, nos vemos en la próxima.